Papel económico de la densidad de población durante las pandemias. Un análisis comparativo de Arabia Saudita y China. Ensayo de Nadia Yusuf y Lamia Saud Checha. Datos asociados, declaración de disponibilidad de datos, los conjuntos de datos relativos a COVID-19, casos y la mortalidad se usa en el presente estudio, se obtuvieron a partir del Ministerio de Salud de Arabia Saudita, consultado el 6 de enero de 2021 y el Centro Johns Hopkins, COVID-19, recursos. Otros conjuntos de datos demográficos se extrajeron de la Oficina de Estadística de China, consultado el 6 de enero de 2021, y de la Autoridad General de Estadística de Arabia Saudita, consultado 6 de enero de 2021. Introducción. Una nueva infección con alto contagio, la enfermedad del coronavirus COVID-19 surgió como la amenaza más pertinente para la comunidad global en el siglo XXI. Con una variedad de rutas de transmisión subyacentes a la propagación inicial del virus, la globalización demostró ser uno de los factores clave responsables del aumento sin precedentes de casos de infección en todo el mundo. La falta de práctica basada en la evidencia y conocimiento empírico sobre el tema contribuyó a la ineficacia de ciertas medidas preventivas y a la demora en la respuesta en la mayoría de los estados. A medida que la pandemia del COVID-19 paralizó los sistemas de salud y dañó las economías nacionales, la mayoría de los académicos se centraron en la perspectiva a corto plazo de la crisis epidemiológica encontrada, buscando mitigar las consecuencias económicas anticipadas y asegurar la recuperación de numerosas industrias. Tanto los gobiernos como los expertos priorizaron soluciones inmediatas como los estímulos económicos y la vacunación masiva. Sin embargo, se pasó por alto en gran medida la importancia de la superpoblación con una alta densidad de población como una de las funciones clave como factor de confusión en la gravedad de la pandemia. En este marco, la investigación actual tiene como objetivo evaluar la importancia de la densidad de población como determinante de las altas tasas de infección y mortalidad que conducen a la siguiente desaceleración económica en los países superpoblados. Además, los autores analizan la validez de los modelos neomalthusianos informados por la teoría de control de población de Henry Kissinger bajo las circunstancias descritas, comparando el desarrollo de la situación del COVID-19 en Arabia Saudita y China, emergiendo a finales de 2019. La nueva infección por coronavirus afectó a la totalidad de la población mundial en un grado diferente. Por razones de conveniencia y simplicidad, tanto la enfermedad infecciosa como el patógeno viral asociado se tratan con el acrónimo COVID-19. Con los primeros casos de COVID-19 registrados en la provincia china de Hubei, la gravedad del síndrome respiratorio agudo
causado por la cepa de coronavirus SARS-CoV-2 no fue evidente de inmediato, reconociendo la alarmante incidencia de nuevos brotes fuera de China. La OMS clasificó rápidamente la evolución de la situación epidemiológica como una pandemia. Durante la primavera y el verano de 2020, COVID-19 envolvió a la mayoría de los estados soberanos sin distinción por sus tasas de desarrollo, prosperidad económica y tamaño de la población. En julio, el epicentro de la pandemia pasó de su lugar de origen en China a países ubicados en Europa y América. Si bien varios observadores informaron más de 14 millones de casos globales y 607.746 muertes por COVID-19 el 18 de julio, el total de casos de COVID-19 superó los 53 millones y las muertes alcanzaron los 1.3 millones a mediados de noviembre del 2020. En la fecha de la investigación, los estados con el mayor número registrado de casos confirmados de COVID-19 y muertes son los Estados Unidos, Brasil e India, dado que el número mundial de casos supera los 85 millones, el número de desenlaces mortales provocados por la enfermedad se acerca a los 1.8 millones, teniendo en cuenta que los países en diferentes etapas de desarrollo económico han informado cientos de miles de casos de COVID-19 y miles de resultados fatales a diario. Es poco probable que la situación se resuelva por completo en los próximos meses y años. Cuando los profesionales médicos comenzaron a identificar casos de transmisión de persona a persona fuera de China, la propagación del COVID-19 ya estaba fuera de control. El resultado colectivo de la pandemia no se limita a problemas de salud inmediatos y muertes debido al hecho de que los impactos del coronavirus abarcan numerosas esferas de la vida, específicamente la implementación del distanciamiento social y otras medidas destinadas a reducir las tasas de infección, dieron como resultado perturbaciones sociales y perturbaciones económicas a escala mundial. Lo primero se hizo especialmente evidente en regiones con alta tasa de densidad de población, ya que las autoridades locales ordenaron el cierre de industrias enteras al tiempo que limitaron severamente la capacidad de los ciudadanos para viajar y trabajar y comunicarse. Como era de esperar, los cierres fronterizos y los encierros equivalieron a un cese casi completo de las actividades comerciales e industriales en muchas regiones. La recesión económica resultante puede medirse adecuadamente mediante fuertes descensos en las tasas de crecimiento del PIB, así como la contracción de mercados anteriormente sólidos. Como es evidente en la descripción general presentada, la gravedad de los impactos perjudiciales asociados con el COVID-19 requiere el desarrollo de soluciones integrales a largo plazo que ayudarían a mitigar las consecuencias socioeconómicas de futuras crisis epidemiológicas. Con este fin, realizamos un análisis comparativo de Arabia Saudita y China, dos países no democráticos que redujeron con éxito la propagación de la enfermedad del coronavirus gracias a estrictas medidas de bloqueo. La elección se justifica aún más
por el contraste en sus respectivas densidades de población. El promedio de Arabia Saudita es de 15.6 habitantes por kilómetro cuadrado y de China es de 148 habitantes por kilómetros cuadrados. Aunque la densidad de población es un parámetro demográfico establecido, al estar intrínsecamente conectados con las tasas de urbanización y el crecimiento económico, los niveles de densidad podrían tener un impacto sustancial en la capacidad del país para la recuperación económica. La comprensión de las consecuencias socioeconómicas y epidemiológicas de la superpoblación es fundamental para determinar una solución a largo plazo basada en modelos de reducción de la población. En consecuencia, la contribución del estudio a la academia surge de la evaluación de la densidad de población como un determinante de la gravedad de crisis de salud como pandemia COVID-19. Si bien la superpoblación está asociada con múltiples amenazas socioeconómicas y preocupaciones epidemiológicas, buscamos revitalizar el interés académico en los modelos neomalthusianos como una solución a largo plazo destinada a mitigar futuros desastres y crisis de salud. El estudio actual comienza con una revisión de la literatura que se centra en el desarrollo de la pandemia COVID-19 en Arabia Saudita y China, que incluye una descripción detallada de las circunstancias epidemiológicas, políticas y económicas en ambos países. La subsección siguiente proporciona una base para el uso de la densidad de población como un determinante de las situaciones epidemiológicas que pueden informar aún más la adopción de un modelo neomalthusiano para abordar nuevas pandemias. Siguiendo la sección de metodología que delinea las técnicas cuantitativas utilizadas, así como el marco conceptual para el análisis cualitativo, la investigación continua con la de resultados y discusión en la sección conclusión. Revisión de la literatura. En el curso de la pandemia COVID-19 en Arabia Saudita, centrado en la península arábiga, el Reino de Arabia Saudita es uno de los estados de Oriente Medio más grandes y económicamente prósperos. La población de más de 34 millones se distribuye de manera desigual en la vasta área de 2.149.690 kilómetros cuadrados, lo que da como resultado una densidad de población relativamente baja de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. El reino cuenta con una economía robusta, con las cifras del PIB más altas entre otras naciones del Medio Oriente. El desarrollo de la crisis del COVID-19 en Arabia Saudita comenzó con el informe oficial del primer caso confirmado el 2 de marzo por el Ministerio de Salud del Reino. En menos de 2 meses el país experimentó un aumento sustancial en los casos de COVID-19 con informes oficiales que indicaban que 10.484 habían sido infectados al 20 de abril de 2020. A medida que el país se vio envuelto por la pandemia, las autoridades sauditas dieron prioridad a los programas de sensibilización mientras buscaba contener la propagación del COVID-19 con la ayuda de toques de queda y medidas de distanciamiento social para reducir la propagación incontrolada del COVID-19 entre la población.
el gobierno saudí introdujo limitaciones estrictas en las reuniones sociales, las actividades culturales y otras formas de contacto cercano. El Estado musulmán recurrió a cerrar completamente las mezquitas para minimizar las posibles transmisiones de personas a persona. La eficacia de los esfuerzos anti-COVID-19 de la Arabia Saudita se evidencia por la rápida disminución de los nuevos casos y muertes a principios del verano de 2020. En julio, el país del Medio Oriente comenzó a revertir las severas restricciones que permitían a los ciudadanos participar en las actividades habituales e incluso brindaban la oportunidad a los peregrinos de visitar la ciudad de la Meca. No hubo indicios basados en pruebas concretas que sugirieran que las estadísticas presentadas por el gobierno saudí eran inexactas o engañosas, aunque es poco probable que los informes sobre las tasas de infección y mortalidad relacionadas con el COVID sean falsificados. Esto no significa que los datos brinden una representación precisa del desarrollo de la pandemia. La principal preocupación radica en el hecho de que los informes oficiales solo tienen en cuenta los casos confirmados, estando estos últimos estrechamente relacionados con el número total de pruebas de PCR realizadas. A finales del verano 2020, los datos sauditas sobre COVID-19 se obtuvieron mediante la realización de casi 3.3 millones de pruebas que arrojaron una tasa positiva de 10%. Dado que la tasa positiva del país está dentro de los límites establecidos por la OMS, los investigadores podrían utilizar de manera confiable los casos confirmados y las muertes confirmadas. El número total de muertes notificadas no plantea dudas, ya que es incluso más alto que el promedio mundial. Otro problema identificado surge como resultado de la baja densidad de población y la complejidad de realizar pruebas en áreas remotas de Arabia Saudita, como pueblos y comunidades fuera de la red en la provincia oriental. Se espera que la presencia de comunidades cerradas con cobertura limitada de servicios de salud sesgue la relación entre la densidad de población y las estadísticas del COVID-19. Es importante destacar que el problema descrito no se localiza dentro de la región MENA, ya que los desafíos logísticos de realizar pruebas de PCR a escala global hacen que sea casi imposible evaluar la dinámica real de la enfermedad en cualquier región remota del mundo. Desde la perspectiva económica, la pandemia del COVID-19, tanto directa como indirectamente, interrumpió la variedad de industrias y sectores de Arabia Saudita. Si bien el déficit presupuestario de 9.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 estuvo parcialmente vinculado a las perturbaciones en el mercado mundial de productos petrolíferos, se atribuyó un papel importante a la crisis del coronavirus, luchando por mitigar los efectos desastrosos de las medidas de cuarentena. El gobierno de Arabia Saudita estimó la economía nacional reduciendo el gasto y aumentando el IVA, con el número total de esos casos confirmados y muertes acercándose a 360.000 y 600.000 respectivamente. A finales del año, Arabia Saudita incurrió en un déficit presupuestario de 29.000 millones de dólares o casi 300.000 millones
de SARS. Teniendo en cuenta que COVID-19 afecta directamente a las empresas locales e influye indirectamente en los precios mundiales del petróleo crudo, Arabia Saudita espera reducir los gastos gubernamentales en 2021 a 263 mil millones de dólares para adaptarse a la recesión observada en los 4 trimestres de 2020. El curso de la pandemia COVID-19 en China. Un país que ocupa la cuarta masa continental más grande del mundo, la República Popular China cuenta con una población considerable de 1.400 millones, bien dispersa en regiones rurales escasamente pobladas y megaciudades como Chongqing, Shanghái y Beijing. El estado más poblado del mundo se divide en 28 regiones administradas, así como en 4 áreas metropolitanas controladas centralmente. Aunque la densidad de la población total es de 145.000 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad de los centros urbanos como Shanghái y Beijing es considerablemente mayor y se acerca a 4.200 y 1.300 por kilómetro cuadrado respectivamente. Debido al hecho de que la República de China y regiones como Hong Kong siguieron enfoques claramente diferentes para registrar incidentes relacionados con el COVID y mitigar las consecuencias económicas, la investigación se centra en la República Popular China con PCR y China, que se utiliza indistintamente en todo el documento. Si bien China ha estado a la vanguardia de numerosas epidemias importantes durante los últimos milenios, los incidentes más recientes incluyen la gripe de Hong Kong, 1968, la gripe aviar 1997 y las epidemias de SARS de 2003. La aparición de COVID-19 está profundamente relacionada con la provincia de Hubei de la República Popular China y específicamente con la ciudad de Wuhan, que es ampliamente aceptada como la ubicación del primer brote. En particular, la vacilación del gobierno para reconocer de inmediato la epidemia resultó en la rápida propagación del COVID-19 en todos los territorios chinos para el 29 de enero de 2020. A medida que la gravedad de la infección por el nuevo coronavirus se hizo evidente, las autoridades ordenaron el nivel de respuesta más alto para frenar el crecimiento número de casos nuevos de COVID-19, dado que la mayoría de los primeros casos se limita a Hubei. China notificó casi 25.000 casos y 700 muertes a principios de febrero de 2020. El pico más alto de la pandemia coincidió con el festival de primavera, que llevó a los estudiosos a creer que la migración de la población y los patrones de agregación de la población jugaron un papel importante en la propagación del COVID-19. Además, Jiang y alumnos señaló que la distancia entre el epicentro de la provincia de Wuhan emergió como uno de los determinantes claves de la situación epidemiológica en las provincias chinas a raíz de la pandemia del COVID-19.
la República Popular China introdujo medidas de distanciamiento social y cada vez más estrictas cuando el gobierno de China impuso una estricta cuarentena en todas las provincias. Gracias a los bloqueos de la ciudad y las restricciones de movimiento, China contuvo con éxito la pandemia en sus territorios para marzo de 2020. En el momento del estudio, el número total de casos confirmados y muertes se estimó en 86,000 y 4,600 respectivamente. Sin embargo, la veracidad de los datos y la exactitud de los informes presentados por el Partido Comunista de China habían sido objetos de críticas durante toda la pandemia. Los académicos y los gobiernos cuestionaron no solo los métodos de China para contener la pandemia, sino también la validez de la información sobre la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el COVID-20. Sino también la validez de la información sobre la mortalidad y la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el COVID. El país no democrático ha sido acusado de publicar datos estadísticos imprecisos e incluso fabricados para preservar su imagen en el escenario nacional e internacional. A pesar del acceso a una base económica sólida y un control casi absoluto sobre los recursos y las industrias de los medios, la República Popular China no pudo ocultar la existencia del problema. Si no es completamente veraz, se espera que los registros estadísticos publicados por el gobierno sean algo precisos al describir la distribución proporcional de los casos y muertes entre las regiones. Además, los desafortunados incidentes de represión de denunciantes en el sistema de salud y las políticas autoritarias podrían haberse convertido en la razón de la manipulación de datos a nivel subnacional. Como estos informes manipuladores de los gobiernos locales aparecieron constantemente a principios de 2020, el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular de China, Li Keqiang, confirmó indirectamente las sospechas de la comunidad internacional, a pesar de la aparente falta de integridad y precisión suficientes de las estadísticas oficiales chinas sobre COVID-19. El problema no se limita a este país asiático. De hecho, se puede encontrar evidencia de manipulación con informes oficiales sobre morbilidad y mortalidad por COVID-19 en la mayoría de los países democráticos como Estados Unidos y Alemania, aunque hay una clara indicación de que las estadísticas mundiales sobre la propagación y la gravedad de la pandemia del coronavirus no son del todo precisas en el mejor de los casos y engañosas en el peor de los casos. El consenso académico actual es continuar con la cautela al confiar en los informes gubernamentales debidos a la posibilidad de manipulaciones. Aunque se estimó que el crecimiento económico anticipado de la República Popular China en 2020 sería de 5.9%, COVID-19 tuvo efectos profundos en todos los sectores, incluida la industria del transporte, el turismo, la banca y otros. Por ejemplo, los esfuerzos para limitar el movimiento interprovincial llevaron a la reducción del total de viajes en tren en un 73% en comparación con años anteriores y una caída considerable en las ventas
de vehículos de motor. Durante el periodo de las medidas de cuarentena más duras, China ordenó el cierre de empresas, industrias, restaurantes e instituciones educativas. De manera similar a la respuesta de Arabia Saudita al COVID, la República Popular China ordenó un cierre casi completo de la industria del turismo y redujo todos los vuelos comerciales en el país. Entre los hechos más controvertidos pero notables se encuentran la prohibición generalizada del sector del comercio de vida silvestre, que supuestamente asciende a más de 74 mil millones de dólares. El enfoque singular en el comercio de vida silvestre tiene connotaciones económicas tanto negativas como positivas, pero la mayoría de los estudiosos reconocen esta decisión como una respuesta eficaz a la pandemia mundial. En este contexto, los observadores internacionales habían estimado que el crecimiento económico de la República Popular China se reduciría a menos del 2.3% en 2020. La implementación oportuna de medidas antipandémicas ayudó a aliviar la recesión económica en China, ya que es probable que el crecimiento esperado para 2021 alcance el 8.4%. Densidad de población y COVID. Teniendo en cuenta el papel decisivo de la transmisión de persona a persona para la propagación de la enfermedad por coronavirus, la densidad de la población surge como uno de los factores más evidentes que influyen en las tasas de infección. Desde esta perspectiva, numerosos expertos enfatizan que las personas que viven en áreas densamente pobladas son más susceptibles a infectarse que los habitantes de regiones rurales de baja densidad. Los defensores de este enfoque teórico indican que es probable que los países con alta densidad de población como India y China experimenten aumentos repentinos de casos y muertes por COVID-19. Se han realizado varias investigaciones empíricas en Italia y Brasil con respecto a la viabilidad potencial de utilizar la densidad de población como determinante para la propagación del COVID-19 en diferentes regiones. Aunque el punto de vista opuesto sobre el tema se discutirá más adelante, la densidad de la población surge como un factor antropogénico crucial porque la frecuencia cada vez mayor de interacciones sobre las personas contribuye naturalmente a las altas tasas de infección. Varios autores proporcionaron pruebas plausibles que apuntaban a la relación causal positiva entre la densidad de población y la incidencia de enfermedades infecciosas como COVID-19, dado que es la más probable que las personas se involucren en contacto directo con otras personas en áreas concurridas. La evidencia sugiere además que las ciudades y distritos superpoblados son penosos a tasa de infección comparativamente altas. La mayoría de los autores están de acuerdo con que las ciudades de alta densidad proporcionan condiciones para el hacinamiento, lo que ofrece un lugar adicional para la transmisión viral. A pesar de la amplia evidencia empírica que indica la importancia de la densidad poblacional como determinante de la propagación de COVID-19, los hallazgos varían de un país a otro y de una región a la otra. La pandemia duró menos de 12 meses en el momento de este estudio, pero comenzó a formarse un conjunto integral de conocimientos
con respecto a la interrelación de los factores sociodemográficos y las políticas de bloqueo. Desde esta perspectiva, se espera que los países que implementaron políticas estrictas de bloqueo informaran tasas de infección y mortalidad más bajas en regiones densamente pobladas. Las políticas estrictas de bloqueo son especialmente efectivas en áreas densamente pobladas con un control estatal expansivo sobre la población. Las naciones no democráticas mostraron las relaciones causales más débiles entre los parámetros investigados dentro del alcance de la presente investigación. La suposición descrita no se desvía de las afirmaciones antes mencionadas porque la densidad de población todavía se puede utilizar como factor de predicción durante las primeras etapas de un brote infeccioso, como se describió en estudios anteriores. Además, los países con un control estatal comparativamente débil y la desobediencia entre la ciudadanía son aquellos asociados con la correlación positiva más fuerte entre la densidad de población y la propagación del COVID-19. Los puntos fuertes de las relaciones causales varían aún más entre diferentes ciudades y municipios del mismo país, y la mayoría de los informes confirman que la baja densidad de la población está relacionada con bajas tasas de infección. No hay datos concluyentes sobre la relación entre la densidad de población y la morbilidad por COVID-19 en regiones escasamente pobladas. A diferencia de la teoría descrita anteriormente, algunos investigadores revelaron que la pandemia COVID-19 no siempre sigue el patrón esperado de altas tasas de infecciones en regiones densamente pobladas. Por ejemplo, Hamidi y alumnos realizó análisis meticulosos de casos de muertes de COVID-19 en condados estadounidenses con diferentes densidades de población. Si bien los autores concluyeron que la densidad no tiene una relación significativa con las tasas de infección por COVID-19, es mucho más probable que las áreas de la alta densidad se asocien con tasas de mortalidad más bajas. Varios otros autores confirman la observación descrita, explicando que las personas que viven en regiones urbanizadas están mejor informadas sobre las medidas de distanciamiento social y tienen acceso a una atención médica superior que las contrapartes que viven en zonas rurales. Además, los escépticos señalan que el tamaño metropolitano y los enlaces de transporte emergen como determinantes más importantes de las tasas de infección y muertes por COVID-19 que la densidad de población. El escepticismo es compartido por los académicos que explicaron las políticas de bloqueo porque la densidad de población no parecen ser un determinante significativo de la incidencia de COVID-19 en algunos de los países más densamente poblados del mundo. Si bien varios estudios centrados en China arrojaron resultados no concluyentes, los autores recomendaron que se siguieran investigando la cuestión. Hasta el día de hoy no se realizaron en Arabia Saudita estudios de este tipo que busquen conectar la densidad de población y la mortalidad del COVID-19. El desacuerdo entre los académicos sobre el papel que juega la densidad de la población en el desarrollo de pandemias es uno de los principales motivadores de la investigación actual. Debido a los datos empíricos
no concluyentes sobre el tema. Es crucial investigar la importancia práctica de la densidad de población como factor causante de enfermedades infecciosas emergentes como COVID-19. Estudios anteriores enfatizaron la necesidad de descubrir hasta qué punto la densidad de la población se correlaciona con variables epidemiológicas como las tasas de infectividad y mortalidad en países con políticas estrictas de bloqueo. En este marco, el estudio busca evaluar el papel de la densidad de población como predictor de casos de muerte de COVID-19 en Arabia Saudita y China después del pico de la pandemia del COVID-19 en estos dos países. La teoría malthusiana de Kissinger y las pandemias futuras. Desclasificado en la década de 1990, el informe 1974 de Henry Kissinger abordó el problema del crecimiento de la población mundial como una posible amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos. La idea clave del documento era que el crecimiento demográfico descontrolado en las naciones subdesarrolladas ejerce presión sobre el suministro mundial de alimentos, minerales y otros recursos, ya sea debido a posibles disturbios civiles o al consumo excesivo de recursos. El informe recomendó abordar de manera preventiva el crecimiento incontrolable de la población mediante la implementación de estrategias de reducción de la población enfocadas en promover el aborto, la anticoncepción y la planificación familiar. Después de ser desclasificada, la teoría malthusiana de Kissinger se encontró con respuestas mixtas de los académicos que propusieron nuevos modelos neomalthusianos o descartaron la teoría por no ser ética. Con la creciente incorporación de la pandemia mundial a la creciente importancia de los problemas sociales, el hambre y las preocupaciones ambientales, revitalizó el interés en la reducción de la población como una solución viable a largo plazo. Los ejemplos recientes de aplicación de técnicas y disuasión coercieron informados por modelos neomalthusianos se informaron en China e India, en consonancia con las políticas de China de un hijo y dos hijos. Hay múltiples informes de abortos forzados, esterilización forzada y esfuerzos de propaganda en todo el país destinados a controlar el crecimiento de la población. Si bien no existen tales políticas en la India, las autoridades impulsaron constantemente medidas de reducción de la población al penalizar indirectamente a las familias con más de dos hijos. Estos métodos no se utilizaron ni se consideró su uso en Arabia Saudita. En general, la viabilidad de los modelos neomalthusianos para aliviar futuras pandemias sigue siendo poco estudiada y casi no hay datos disponibles con respecto al COVID-19. La pandemia en curso exacerbó los desafíos socioeconómicos que enfrentan las poblaciones de países no democráticos en rápido desarrollo como China y Arabia Saudita. A medida que China y Arabia Saudita promulgaron estrictas medidas de bloqueo, los ciudadanos menos pudientes perdieron el acceso a servicios y productos críticos que contribuyeron a la ya existente falta de seguridad alimentaria. Incapaces de sobrevivir sin ingresos estables, los trabajadores extranjeros y los ciudadanos pobres experimentaron
de primera mano los devastadores efectos sociales de una emergencia epidemiológica. En este contexto, la pandemia COVID-19 demostró la necesidad de políticas públicas y privadas sólidas destinadas a lograr la seguridad alimentaria y la sostenibilidad alimentaria. Aunque los gobiernos de China y Arabia Saudita buscaron priorizar la seguridad sanitaria, las medidas de bloqueo se implementaron a expensas de los grupos menos protegidos que viven en regiones densamente pobladas. En este marco, los modelos neomalthusianos podrían proporcionar una solución informando políticas integrales que ayudarían a producir la densidad, que ayudarían a reducir la densidad de población y mitigar futuros desastres médicos, teniendo en cuenta que es probable que el continuo crecimiento de la población en los territorios chinos sea insostenible desde una perspectiva a largo plazo. La densidad de población debe abordarse como uno de los indicadores que orientan la introducción gradual de políticas e iniciativas de reducción de la población. Por último, la crisis del COVID-19 puso de relieve la necesidad de programas públicos que no solo aborden la superpoblación, sino que también aborden los problemas sociales asociados, como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. Dado que la alta efectividad y la mortalidad son posiblemente una característica definitiva de las regiones superpobladas, los autores proponen que un modelo neomalthusiano basado en la teoría de reducción de la población de Henry Kissinger puede aplicarse como medida de control para controlar futuras pandemias. En este marco, los países y regiones escasamente poblados también pueden beneficiarse de políticas informadas por diferentes marcos de reducción de la población. Dado que la población mundial aumentará inevitablemente en las próximas décadas, es probable que la mayoría de las regiones que actualmente están escasamente pobladas estén densamente pobladas para fines del siglo XXI. Se espera que superen los niveles de densidad en los que las pandemias se pueden gestionar de forma eficaz y con políticas de bloqueo indulgentes, por lo que muchos países tendrían que recurrir a políticas de bloqueo estrictas como las de China y adoptar un modelo neomalthusiano. Sin embargo, la viabilidad de los modelos neomalthusianos depende de la capacidad del gobierno para gestionar su ciudadanía e implementar políticas potencialmente no democráticas. Si la investigación descubre que las regiones chinas de alta densidad son más susceptibles al COVID-19 que las ciudades saudíes de baja densidad, la teoría malthusiana de Kissinger y los modelos neomalthusianos pueden usarse como base para reducir los impactos de futuras pandemias en el crecimiento económico en los dos países. Por otro lado, la ausencia de una relación causal entre la densidad de población y la morbilidad y mortalidad relacionada con el COVID en los países estudiados no invalidaría el supuesto de que la reducción de la población puede ser una solución viable para las preocupaciones epidemiológicas, ambientales y sociales. Dentro del alcance de los principios teóricos descritos, el estudio comienza evaluando el papel de la densidad de población como predictor de casos de muertes del COVID-19 en Arabia Saudita y China durante la pandemia del COVID-19. En consecuencia, la investigación se orienta hacia la posibilidad de abordar
las crisis epidemiológicas actuales y futuras con la ayuda de las teorías neomalthusianas. Como resultado, el estudio empírico actual se basa en la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las ventajas de utilizar modelos neomalthusianos para reducir los impactos de las pandemias en el crecimiento económico en países con baja densidad de población? Metodología. Bajo el alcance del medio actual, el objetivo principal es investigar la posibilidad de una relación correlacional entre la densidad de población en las regiones de China y Arabia Saudita y los casos de infecciones y muertes relacionadas con el COVID. Si los autores confirman la existencia de correlación como se teorizó, las etapas consiguientes pertenecerán a modelar la relación lineal en la densidad de población y las muertes y casos relacionados con COVID como variable independiente y variables dependientes respectivamente, dado que las tasas de infección y la mortalidad se perciben como una posible función de la densidad de población. Los autores consideran la importancia de esta última para el crecimiento económico como en los países seleccionados. Además, la importancia económica de la pandemia se analiza a través de la lente de la teoría malthusiana de Kissinger. En este punto no existe un marco teórico coherente para describir la propagación de enfermedades virales altamente infecciosas en áreas con diferentes densidades de población y su impacto en el crecimiento económico. Además, las opiniones contradictorias sobre el tema requieren una investigación adicional que represente un análisis comparativo de las regiones chinas de alta densidad y las regiones saudíes de baja densidad. Datos utilizados. Teniendo en cuenta las variables dependientes para el estudio, los autores recopilaron datos tanto de los casos de infección como de las muertes causadas por COVID-19 por cada 100,000 personas para ambos países, y las regiones se seleccionaron como unidad de análisis. Además, la investigación se basa en el conjunto de datos actualizados que contienen casos acumulados confirmados y mortalidades para cada provincia hasta el 4 de enero de 2021. Aunque la pandemia comenzó y alcanzó su punto máximo en diferentes periodos de tiempo en los dos países, los investigadores están interesados en comparar el resultado después de que la pandemia se haya contenido en un grado razonable, lo que justifica la elección de registros acumulativos para las tasas diarias de infección, mortalidad. Las diferentes fechas de referencia no tendrán ningún impacto en los resultados, porque el estudio se centra en los datos estadísticos acumulados durante el periodo prolongado en contraposición a los registros dinámicos. Para garantizar la normalidad, se excluyeron los informes relacionados con Hubei debido a las tasas desproporcionadas debido a las tasas desproporcionadamente altas de inefectividad y mortalidad en comparación con otras unidades administrativas de la República Popular China. Por otro lado, el conjunto de datos de 13 provincias de Arabia Saudita se recopiló del panel de control de COVID-19 operado por el Ministerio de Salud de Arabia Saudita.
Ambos conjuntos de datos contenían información completa y actualizada sobre las muertes relacionadas con COVID y los casos COVID-19 en China y Arabia Saudita. Como se eligió la densidad de población como variable independiente para el estudio, los autores calcularon las características demográficas de cada provincia, dividiendo el número total de residentes por la superficie terrestre de la provincia respectiva, siendo la provincia la unidad de análisis. Para la investigación se identificó la densidad de población representada con el número de ciudadanos por kilómetro cuadrado para las 30 provincias de China y las 13 provincias de Arabia Saudita. Específicamente, los autores extrajeron la información sobre la población total de las regiones chinas de la base de datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, y las cifras son las estimaciones para 2017 basadas en la encuesta por muestreo nacionales. A partir de la encuesta demográfica de la Autoridad General de Estadística, los autores obtuvieron cifras de población de todas las provincias sauditas en 2016. Las informaciones de todas las bases de datos de ambos países fueron extraídas y etiquetadas para su posterior uso con el software estadístico R para análisis de correlación y regresión lineal. El objetivo principal del autor es identificar una posible correlación entre la densidad de población y los casos de infección relacionados con el COVID, así como la mortalidad en las unidades administrativas de China y Arabia Saudita. Después de evaluar la existencia y la fuerza de la correlación entre las variables, el siguiente paso incluye el modelo de gráficos de datos de regresión lineal simple que visualizan la relación lineal entre las siguientes variables: densidad de población y casos de COVID-19 en la China, densidad de población y mortalidad de COVID-19 en China, densidad de población y casos de COVID-19 en Arabia Saudita, y densidad de población y mortalidad de COVID-19 en Arabia Saudita. Los resultados obtenidos se revisan y discuten más a fondo a través de la lente de la teoría del maltusianismo de Kissinger y su importancia para el crecimiento económico en regiones de baja y alta densidad. Método de agrupación jerárquica. Empleamos el método de agrupación jerárquico para facilitar la comparación de las provincias de Arabia Saudita y China en función de las tasas de infección y la densidad de población. El enfoque de vinculación promedio para el análisis de conglomerados aglomerativos jerárquicos se consideró adecuado para agrupar distintas regiones administrativas para cada uno de los países investigados. La técnica elegida ayuda a identificar los grupos de provincias con tasas de infección más altas y más bajas con respecto a sus respectivas cifras de densidad de población. El proceso de agrupación de dos pasos se refería a la agrupación consecutiva de provincias en función de las dos variables dependientes. En consecuencia, creamos conglomerados que incorporarán aún más datos sobre la densidad de población. Correlación de Pearson. Los autores calculan el coeficiente de dos colas de Pearson y el cuadrado R para establecer la naturaleza y la fuerza de las relaciones lineales entre las dos variables dependientes y la variable independiente. El cálculo
se realiza con la ayuda de la fórmula estándar para el coeficiente de correlación producto-momento realizado por separado los conjuntos de datos de China y Arabia Saudita. Además, la prueba de hipótesis nula permite confirmar la existencia de una relación lineal con respecto a las variables seleccionadas. Después de comparar la varianza de las variables con la ayuda de la transformación de Fisher y establecer el error estándar, también es posible calcular el valor P para cada par de variable. A los efectos del estudio, P menor que 0.05 es el umbral de significación estadística. La fórmula utilizada para la ecuación de correlación que se presenta a continuación es R igual a sumatoria de X menos MX, paréntesis, y menos MY, paréntesis, entre sumatoria de X menos MX, raíz cuadrada. Además del conjunto de datos principal que incluye todas las provincias y regiones administrativas de China y Arabia Saudita, los coeficientes de correlación se calcularon adicionalmente para un modelo separado basado en la densidad de población promedio dentro de ambos países. En Arabia Saudita, la densidad de población es más alta en el promedio nacional de 15.6 personas por kilómetro cuadrado en los siguientes territorios: Al-Bahab, Al-Qasem, Yazan, Aser, Al-Riyad, Al-Makan, Al-Makarram. Las regiones geográficas restantes corresponden a vastas franjas de tierra escasamente habitadas como el desierto de Rub al-Khali. La densidad media para el grupo de territorios densamente poblados es de 38.4 por kilómetro cuadrado y para el escasamente poblados es de 6.2 por kilómetro cuadrado. En cuanto a PCR, la línea Heihe-Tanchon se empleó como un enfoque aceptado para demarcar provincias densamente pobladas y escasamente pobladas en China. Para garantizar la coherencia también incluimos a Yunnan y Jilin en la siguiente lista de regiones con la densidad de población inferior al promedio del país de 148 personas por kilómetro cuadrado: Tíbet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia Interior, Gansu, Heilongjiang, Ningxia. La densidad media para el grupo de territorios escasamente poblados al oeste de la línea Heihe-Tengnoch es de 57.41 por kilómetro cuadrado y para el grupo densamente poblado es de 373.2 por kilómetro cuadrado. Llegamos aquí hasta el cálculo de la regresión simple, que dejamos para luego de una próxima pausa.